hablar de una de las enfermedades quizás de la gastroenterología más frecuentes. Los que han estado por el gastro han debido ver mucho de lo que es la pancreatitis aguda, y es importante que nosotros tengamos la idea clara de qué es la pancreatitis, cómo se diagnostica, cuáles son las complicaciones y cuál es el tratamiento, por lo menos el tratamiento inicial. Entonces, por definición, la pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas con compromiso variable de otros tejidos regionales o sistemas de órganos distantes. Puede ser leve o grave, y acá, por ejemplo, nosotros lo clasificamos así. Hay muchas clasificaciones donde existen la leve, la moderada, la grave, la crítica, ¿no? Entonces existen muchas, digamos, clasificaciones de la gravedad de la pancreatitis. Más adelante vamos a ver un poquito más esto. Pero en general se sabe que la pancreatitis es leve cuando la disfunción es mínima o no hay ninguna, y la recuperación es sin complicaciones. Cuando ya es grave, cuando hay una insuficiencia del órgano o complicaciones locales como necrosis, abscesos o pseudoquistes. Entonces acá tenemos el páncreas, ¿no? Que es un órgano en su mayoría retroperitoneal, y se dice que es un órgano un poquito oculto, y es oculto precisamente porque es un órgano muy delicado, que cuando empieza a haber alguna enfermedad, sea una pancreatitis aguda o un cáncer de páncreas, generalmente el pronóstico es muy malo y las complicaciones locales sistémicas son bastante graves. Entonces, se dice que el páncreas está oculto en el cuerpo precisamente para no ser tocado por el hombre, porque las complicaciones de esto son bastante graves. Y entonces acá tenemos, vean, ¿no?, lo que habíamos hablado, una pancreatitis aguda leve, donde solamente vamos a ver un edema del parénquima intersticial. Vean cómo en esta tomografía, por ejemplo, existe un proceso inflamatorio, un edema, tanto de la cabeza del páncreas, acá, vean estas áreas blancas y estas áreas negras. Estas áreas negras son el proceso inflamatorio pancreático, y también acá estamos viendo también un poco, ¿no? Esto es lo que se llama la pancreatitis aguda leve o edematosa. Y ya tenemos esta, que es la grave o necrohemorrágica, cuando hay áreas de necrosis en el páncreas, saponificación de las grasas, y entonces hay hemorragia. Vean cómo hay hemorragia o sangrado, y esto es lo que va a producir bastantes complicaciones y morbimortalidad en el paciente. Y vean ustedes, cuando hablamos de la causa de la pancreatitis, tenemos que hablar de la litiasis biliar. Son cálculos de la vesícula biliar que han migrado al conducto biliar, y estos han obstruido el conducto biliar y el conducto pancreático y han desencadenado la pancreatitis. Esto va a ocurrir en el 80 o el 85% de los casos. El alcoholismo, ¿no?, la ingesta aguda de alcohol, ¿no?, esa ingesta importante a veces en fiestas patronales, ahora que, por ejemplo, dicen, ¿no?, ahora que hemos pasado el 16 de julio, por ejemplo, al consumo de bebidas alcohólicas en La Paz llega a ser de 3 a 4 días consecutivos. Entonces, esta ingesta aguda de bebidas alcohólicas puede producir una pancreatitis alcohólica en el 10 al 15% de los casos, ¿no? Hay fiestas como la Navidad, el Año Nuevo, los carnavales, entonces, o algún festejo importante donde el consumo es importante, y hay un consumo de varios días,
pues va a desencadenar una pancreatitis aguda alcohólica. Posoperatorias, también cuando existe una manipulación del páncreas en el intraoperatorio. La RCP es una complicación bastante frecuente, que es el procedimiento que se hace para limpiar el conducto biliar, es otra causa traumática, a veces un choque frontal, un choque contra el volante, dolor, un golpe intenso en el epigastrio, una pancreatitis traumática que puede ser una cosa importante. Algunos medicamentos que ya vamos a ver más adelante, la dislipidemia, la hipertrigliceridemia, que es importante también como causa de pancreatitis aguda, que está dentro de las pancreatitis metabólicas, y la hipercalcemia también de diferentes causas que puede desencadenar este episodio de pancreatitis. Entonces, los fármacos, vean, por ejemplo, los estrógenos que se les da a las mujeres con muchas opciones terapéuticas, a veces anticonceptivos, tratamientos para temas ginecológicos, puede ser una causa. Las sulfonamidas, la clorotiazida, la metildopa, la furosemida, el metronidazol, la carbamazepina, enalapril, son medicamentos que se lo han relacionado con pancreatitis. Estos son algunos nada más, porque existen otro grupo de medicamentos bastante importantes, ¿no?, que son causa de la pancreatitis aguda medicamentosa. Y vamos a hablar un poquito de la patogenia. Vean cómo nosotros acá, por ejemplo, dice la colelitiasis o la ingesta de alcohol va a producir un edema en el intersticio pancreático. Este edema intersticial va a alterar el flujo sanguíneo, va a producir isquemia y las lesiones acinares que van a terminar activando las enzimas, ¿no?, que es la activación de las enzimas. El alcohol y los fármacos van a liberar proenzimas, ¿no?, que van a activar a las enzimas y van a producir la lesión de las células acinares. El alcohol y la obstrucción va a producir una liberación de enzimas que va a terminar activando en forma intracelular estas enzimas, produciendo las lesiones. Como ven, casi todos los mecanismos patogénicos que se postulan para la pancreatitis, ya sea la litiasis, el alcohol, los fármacos, va a terminar con la activación de las enzimas pancreáticas, que inicialmente son enzimas inactivas. Entonces la activación de estas enzimas pues va a producir la lesión, ¿no?, de las células acinares por enzimas activadas. Y entonces la fisiopatología, vean cuál es el compromiso pancreático. Acá tenemos una enzima que es la tripsina, ¿no? Esta tripsina, ¿no?, va a activar las fosfolipasas, las proteasas, las elastasas y las bradiquininas. Vean cómo esta es la encargada de la activación de estas enzimas, y cada una, por ejemplo, las fosfolipasas, lipasas, van a producir lesión en la membrana celular, autodigestión, necrosis, inflamación. Las proteasas, la digestión proteica y autodigestión. Las elastasas, la digestión de las fibras elásticas de los vasos, y por lo tanto va a producir hemorragia. Esto es importante porque, miren, se activa la elastasa y esa es la causa de la hemorragia, ¿no? Las bradiquininas, las cininas, la cascada de coagulación, vasodilatación, inflamación y trombosis. Entonces, cada una de las enzimas activadas va a ser responsable de un efecto tanto como edema, inflamación, necrosis, hemorragia o vasodilatación o proceso inflamatorio, trombosis, que es muy importante. Ya vamos a ver que entender esto es importante porque nosotros tenemos que controlar la hemorragia, tenemos que prevenir las trombosis, tenemos que, vamos a ver en los estudios, la necrosis grasa, que es importante, la inflamación o simplemente la necrosis de todo el parénquima pancreático. Y esto es una cosa también importante. ¿Cuáles son las complicaciones de la pancreatitis? Y acá los hemos dividido en dos, locales y sistémicas. Miren las complicaciones locales. La primera, necrosis.
Si hay isquemia, va a haber necrosis. ¿Cuánto de necrosis? Eso es una de las cosas muy importantes cuando hablamos de pancreatitis, cuando hablamos de complicaciones, más adelante vamos a ver. Absceso, que tiene que ver con la sobreinfección del tejido pancreático. El pseudoquiste es la colección encapsulada, las paredes que se hace el pseudoquiste. La ascitis es una complicación. Las alteraciones de los órganos contiguos, muchas veces puede haber alteraciones en el estómago, alteraciones en los intestinos, la ictericia obstructiva, que es inicialmente la causa que va a producir la pancreatitis. Y las sistémicas, cardiovasculares, pulmonares, renales, metabólicas y coagulación intravascular diseminada. Esto importantísimo en las primeras semanas, en las primeras 2 semanas, las alteraciones sistémicas cardiovasculares, sea hipertensión, hipotensión, taquicardia, bradicardia, las alteraciones pulmonares. Más adelante vamos a ver cómo el pulmón va a reaccionar a una pancreatitis. Más adelante vemos que va a ser derrames pleurales, sobre todo izquierdo, va a haber condensaciones, consolidaciones, sobreinfección, la falla renal, que es súper importante diagnosticar en la pancreatitis como una alteración sistémica. Sabemos que falla renal en un paciente con pancreatitis tiene alta posibilidad de mortalidad. Alteraciones metabólicas y la coagulación intravascular diseminada, que podría llevar a la muerte de todos los pacientes con pancreatitis. Y aquí vamos a desglosar un poquito las complicaciones locales. Vean, hemos dicho que hay necrosis. Esta necrosis va a producir la salida de jugo pancreático y esta se va a encapsular por el tejido necrótico, granuloso y fibroso, y va a llegar a la formación de un pseudoquiste, ¿no? La necrosis inicialmente es estéril, pero mientras mayor sea el porcentaje de necrosis, mayor la posibilidad de sobreinfección. Cuando existe un pseudoquiste, cuando existe una comunicación entre el pseudoquiste, el colon, después del drenaje, podemos pensar en un absceso. Un absceso es la sobreinfección de la necrosis o un pseudoquiste también infectado. Necrosis e inflamación, se sobreinfecta, se vuelve pus, y eso es lo que nosotros conocemos como absceso pancreático. Vean las complicaciones cardiovasculares. Las enzimas pancreáticas circulantes producen mediadores de la inflamación que van a producir una gran vasodilatación. Esto es importante. Vasodilatación significa hipotensión. Hipotensión puede llegar al shock, y este shock manifestar por la isquemia cerebral, falla cardíaca, falla renal, podría estar en una falla multiorgánica. Entonces es importante, normalmente decimos, ¿no? O sea, cuando hay una vasodilatación generalizada por las enzimas, por las bradiquininas libres del proceso inflamatorio del páncreas, entonces esa vasodilatación, esa disminución de la resistencia vascular va a condicionar una hipotensión. La hipotensión va a producir una disminución del flujo hacia el riñón, y esto va a producir también una falla renal. Las pulmonares, vean, la elevación del diafragma, las atelectasias basales, el derrame pleural, todo esto va a condicionar un proceso inflamatorio del proceso. La inflamación subdiafragmática va a condicionar todo esto, y lo que vemos y lo que nosotros vamos controlando es la saturación, ¿no? Las sustancias vasoactivas y la coagulación intravascular diseminada van a condicionar mayor hipoxemia. Nosotros vamos controlando. Mayor es el derrame, mayor hipoxemia, mayor las atelectasias, mayor la hipoxemia. Entonces el paciente va a entrar en un síndrome de distrés respiratorio del adulto, precisamente por todas estas manifestaciones condicionadas por el proceso inflamatorio que es la pancreatitis aguda. Las complicaciones renales, miren, menor flujo, menor oxigenación, disfunción tubular e insuficiencia renal, obvio. Toda esa liberación de esas sustancias vasoactivas que van a producir
disminución de la resistencia, hipotensión, van a disminuir el flujo de sangre hacia el riñón. Disminuye el flujo de sangre hacia el riñón, vasoconstricción y disminución de filtración, aumento de los azoados. Los azoados van a condicionar la insuficiencia renal aguda, que es una complicación. Nosotros decimos derrame pleural más insuficiencia renal aguda, mortalidad mayor al 50%. Y obviamente las complicaciones relacionadas con el metabolismo del calcio, el secuestro del calcio con la saponificación, defectos en el mecanismo de homeostasis, hipocalcemia transitoria, un dato muy importante que nosotros a veces vamos controlando en el tiempo, es la cantidad de calcio. Así como nosotros tenemos que ir controlando ya como parte del tratamiento la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la diuresis, la saturación de oxígeno, también tenemos que controlar la cantidad de calcemia que tiene ese paciente para hacer la reposición. ¿Por qué? Porque esa saponificación del calcio va a producir lo que es la hipocalcemia transitoria. A ver, algunos conceptos importantes. Colección de líquidos. Ocurre precozmente en el curso de la pancreatitis aguda y carece de pared y tejido fibroso granuloso. Una colección de líquido generalmente es un líquido mal delimitado que se encuentra alrededor del páncreas. También puede estar un poco alejado, pero generalmente es en la vecindad. La necrosis pancreática es un área no viable del parénquima pancreático y se asocia a necrosis grasa peripancreática y la infección se asocia a un alto riesgo de mortalidad. La necrosis es el área muerta, digamos, del tejido pancreático. El pseudoquiste es esta colección de jugo rodeado ya por una pared fibrosa o tejido granuloso. Su formación requiere 4 o más semanas del inicio de la pancreatitis. Generalmente para considerar un pseudoquiste debemos esperar que el tiempo de pancreatitis sea de por lo menos 4 semanas. El absceso pancreático es una colección de pus en las proximidades del páncreas. Generalmente también puede ser una sobreinfección de las colecciones, puede ser una sobreinfección de la necrosis y eso va a ocasionar un acúmulo de pus intrapancreático o en la periferia. Bueno, y acá un poquito ya para ir entrando en el tratamiento, decir, ante la sospecha de pancreatitis aguda, debemos responder simultáneamente las siguientes preguntas. Primero, ¿es correcto el diagnóstico? A veces tenemos que ser muy cuidadosos en el diagnóstico, ¿no? O sea, hay diagnósticos diferenciales que vamos a ver más adelante, un poquito más a profundidad, pero tenemos que estar seguros del diagnóstico. Paciente con antecedente de consumo importante de bebidas alcohólicas o paciente con litiasis y cólicos biliares a repetición que de pronto acude por un dolor intenso en el epigastrio de irradiación dorsal. Y el dolor tiene que ser la característica, siempre mis alumnos que han pasado hablando con los pacientes, no es cualquier dolor, es el dolor abdominal, no es cualquier, o sea, el paciente generalmente bien doblado en dos, gritando, etcétera, me duele, me voy a morir. Así nomás es un dolor importante. El pronóstico importante, sospechar de las complicaciones locales o tardías y si en algún momento nosotros podemos identificar alguna condición asociada para darle un tratamiento. Y entonces acá vamos a hablar del diagnóstico clínico, laboratorial y radiológico. Esto es importante. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, tenemos que hablar del dolor abdominal. Como les había dicho, es un dolor intenso, 9, 10 de 10. Es un dolor intenso en el área del epigastrio que se irradia en el hemicinturón a la región dorsal. Asociado, yo siempre les hablo, asociado a íleo,
asociado a una parálisis del estómago y de los intestinos. Y por lo tanto, una parálisis intestinal va a producir distensión abdominal, náuseas, vómitos y dificultad para canalizar gases. Entonces, dolor abdominal intenso asociado a ilio con todas sus manifestaciones, con una amilasa más de 3 veces el valor normal, eso es pancreatitis aguda. Y acá tenemos también por qué hay náuseas y por qué hay vómitos, por qué hay dolor, ¿no? El edema, las colecciones y los detritos celulares van a producir una distensión de la cápsula pancreática, eso va a condicionar el dolor, el proceso inflamatorio y esto, el ilio asociado a las náuseas y los vómitos. Los líquidos en el tercer espacio, en el retroperitoneo, también van a producir un ilio reflejo que va a producir relajación de esfínteres y por lo tanto náuseas y vómitos. Entonces, gran parte del dolor y las náuseas y vómitos son por el proceso inflamatorio y por el líquido que va a producir una irritación y un ilio reflejo. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? Un abdomen distendido, muy doloroso en el área del epigastrio, donde está el área pancreática, resistencia muscular voluntaria, disminución o ausencia de los ruidos, datos de irritación peritoneal. Algunas veces, ¿no?, nos impresiona la irritación peritoneal, puede haber fiebre, taquicardia, taquipnea, esto nos está como mecanismo compensador a la hipotensión. Habíamos dicho que el paciente con pancreatitis aguda produce bradiquininas y estas bradiquininas producen vasodilatación. La vasodilatación y hipotensión y un mecanismo compensador a la hipotensión era taquicardia. La taquipnea por mejorar la oxigenación, la ocupación del epigastrio, que es importante, una masa a veces en el epigastrio, la ictericia como obstrucción del conducto biliar, y hay algunos signos como el de Cullen-Gray-Turner que ya nos van a indicar hemorragias en el retroperitoneo y son de muy mal pronóstico, sobre todo este signo de Cullen y de Gray-Turner, que son en los flancos y a nivel periumbilical. ¿Y por qué la fiebre? Bueno, reacción inflamatoria, enzimas, ¿no?, aumento de pirógenos, va a producir la fiebre. Reacción tisular extensa, enzimas, detritos celulares, fiebre. No necesariamente o inicialmente la fiebre significa proceso infeccioso. Inicialmente simplemente es la reacción inflamatoria o los detritos celulares que aumenta en la cantidad de pirógenos y eso condiciona una fiebre. No debemos, considerar la fiebre como parte de un proceso infeccioso, sino como parte de un proceso inflamatorio. Miren, siempre pensar en otras posibilidades, ¿no? Una úlcera péptica perforada, una colecistitis aguda, un accidente vascular mesentérico, son lo que hay que pensar en las posibilidades que podría venir con cuadros más o menos similares a una pancreatitis aguda. Vamos con el laboratorio, ¿no? Y dentro del laboratorio tenemos lo que les había explicado, la amilasa y la lipasa. Estos son específicos. Normalmente nosotros decimos dolor intenso en el área del epigastrio, amilasa 3 veces el valor normal o lipasa sérica elevada, pancreatitis aguda. Entonces hay otros que son inespecíficos, la hemograma con BES que nos ayuda, claro, la velocidad de eritrosamentación, el hemograma, la hemoconcentración, importante el tiempo de protrombina para ver si vamos a hacer algún procedimiento, la RCP, por ejemplo, la glicemia, que es un dato de mal pronóstico, la hiperglicemia, a veces más de 250 es de mal pronóstico, las bilirrubinas que nos dan signos de obstrucción, la creatinina, el ionograma, la lipemia, la hipertrigliceridemia como causa, las transaminasas como parte de la obstrucción, la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamina como la obstrucción de los conductos biliares. La creatinina importante, igual que el ionograma, en la valoración del medio interno y de la falla renal. Y bueno, entonces hay algunos criterios no importantes de gravedad.
por ejemplo, los gases en sangre, la gasometría, el boom, la calcemia que hemos hablado, la cantidad de calcio también es importante, el DHL que involucra también muertes celular. Y hay radiológico también, ¿no? O sea, ecografía abdominal, vean cómo el criterio radiológico, la ecografía. ¿Qué vamos a ver en la ecografía? Primero, si el conducto está obstruido, tiene que estar dilatado los conductos biliares. Tiene que haber litiasis en la vía biliar y en la vesícula o complicaciones como los pseudoquistes, y nos permite la ecografía también realizar funciones aspirativas cuando nosotros tenemos dudas o tenemos sospecha de que esté infectado. O sea, hemos dicho que la fiebre, la leucocitosis, etcétera, no son signos de sobreinfección, sino de un gran proceso inflamatorio. Pero a veces tenemos dudas y pensamos que está una de las colecciones infectadas, entonces nos permite a través de la ecografía hacer una punción dirigida y poder sacar un poco y analizar y ver si tiene o no contaminación. Entonces acá, por ejemplo, vean la litiasis, la vesícula biliar, los cálculos en vesícula. Aquí los microcálculos en vesícula son chiquitos, ¿no? Generalmente son los que producen. El edema del páncreas es importante, se vuelve más oscuro. Y aquí hay acá por ejemplo el borde del páncreas se vuelve más blanco, ese es el proceso inflamatorio y edema de la grasa peripancreática. Entonces nosotros decimos que aumente el diámetro, más de 30 ya es criterio de pancreatitis aguda. O los pseudoquistes, vean acá una colección líquida bien delimitada. En un paciente que ya ha tenido pancreatitis aguda hace 4 semanas, esto ya está bien delimitado y es una causa digamos, de complicación tardía. La RCP es bien importante porque sabemos que la presencia de los cálculos en la vía biliar, la obstrucción del conducto, es lo que va a ocasionar. Entonces, habíamos dicho que esta presencia de cálculos en el 85 al 90% de los casos es la causa de la pancreatitis aguda. Entonces, a veces necesitamos limpiar este conducto o colocar una prótesis. A veces acá, por ejemplo, es difícil que vayamos a sacar, aquí debe haber por lo menos 20 cálculos. Entonces, a veces es mejor colocarle una prótesis, drenar la vía biliar y ya en un segundo tiempo se puede ir sacando o limpiando todo el conducto biliar. ¿La radiografía simple de abdomen nos es útil? Sí. Vamos a ver un hilo intestinal, el asa centinela, o el signo del borramiento colónico. Miren cómo es el asa cortada, el intestino viene acá y como si se estuviera cortando. No es muy claro. A veces la parálisis de los intestinos, que simula un hilio metabólico como una obstrucción mecánica. La placa de tórax, habíamos dicho atelectasis, derrames pleurales, neumonías, distrés respiratorio, derrame pericárdico. Todos estos datos podemos sospechar por una placa de tórax. Claro que hoy en día todos estos diagnósticos se hacen mejor por ecografía que por radiografía. Esto es importantísimo porque antes pedía una placa de tórax, no veíamos nada de derrame, hacemos una ecografía pulmonar, derrame pleural, atelectasis, neumonías, consolidaciones y datos de distrés respiratorio, derrame pericárdico, etcétera. Podemos hacer el diagnóstico más exacto con ecografía que con radiografía. Cuando está así, pues es fácil determinar. Miren, gran consolidación, derrame, aquí derrame izquierdo, aquí también está crecido, debe haber derrame pericárdico, ¿no? Si lo comparamos con esto, aquí hay gran compromiso pulmonar y cardíaco que esto, ¿no? Y esto es algo que nos atormenta a los gastroenterólogos y a los médicos, ¿no? O sea, sabemos que el 80 al 90% de las pancreatitis, cerca del 80% de las pancreatitis van a ser leves y se van a resolver rápidamente. Van a tener un buen pronóstico, pero hay un 20%, un 10 a un 20% de pacientes que van a hacer una pancreatitis grave y eso va a ser el dolor de cabeza de los gastroenterólogos, de los cirujanos, de los imagenólogos, de todos. O sea, ahí cuando el paciente con pancreatitis se complica, desde el director hasta el que hace limpieza empieza a sufrir. ¿Por qué? Porque esto va para largo. A veces son 2 semanas, 3 semanas. Hemos tenido pacientes en el Instituto Gastroenterológico internados por 1 año por las complicaciones tardías de la pancreatitis, complicaciones
sobreinfecciones, abscesos, cirugías, estallidos de vísceras huecas, etcétera, reconstrucción, un montón de complicaciones que se hacen en este tipo de pacientes. Gracias a Dios son los menos, un porcentaje pequeño de pacientes que van a ir a la complicación, pero precisamente nosotros, para evitar las complicaciones, el tratamiento inicial tiene que ser el adecuado. ¿Cómo evaluamos la severidad clínica? Y hay un montón de escalas, pero las más conocidas, las de Ramsden, Glasgow, y las escalas radiológicas, pero existen un montón de escalas. A veces dice que solamente mirándole a la cara uno ya sabe si es grave o no, ¿no? El paciente que es grave tiene una sensación de caras, la sepsis, esa cara de ansiedad, de desesperación, esa facie de que el paciente no está bien. Entonces, a veces es suficiente verle la cara, tomarle los signos vitales, está hipotenso, está taquicárdico, no orina bien, no satura bien, su estado de conciencia no es bueno, y ya estamos frente a una pancreatitis grave. Y obviamente tenemos las clasificaciones de Ramsden, Glasgow y las tomográficas, que acá tenemos, miren cómo nosotros vamos de acuerdo a la edad, glóbulos blancos, glicemia, transaminasas, la GOT, la DHL, esto al ingreso a las 48 horas. Entonces vamos haciendo esto y vamos viendo los criterios. Cuando es grave cuando hay 3 o más criterios positivos de cada uno de estos. Igualmente los criterios de Glasgow, y esto es lo que hoy en día la mayor parte de las veces nosotros utilizamos, porque a las 48 horas nosotros le vamos a hacer una tomografía. Esta tomografía, ¿para qué nos sirve? Fundamentalmente para ver la cantidad de necrosis y darle puntos. Cuando tenemos de 0 a 3 puntos es pancreatitis leve, de 4 a 6 grave, y de 10 ya que es aguda necrótica o pancreatitis muy grave. Entonces, este puntaje tomográfico es muy importante y es el más fácil de usar. 48 horas a 72 horas de pancreatitis aguda, tomografía, y para hacer los criterios tomográficos de la pancreatitis, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, vean cómo el porcentaje de necrosis nos determina el puntaje. Menos de 30%, 2 puntos, 30, 54, más de 56 puntos. Entonces, es muy importante esto. Vean cómo acá tenemos una pancreatitis edematosa, un edema de la cabeza del páncreas, acá también, un poquito de la grasa peripancreática, ¿no? Y aquí hay áreas necróticas, vean estas áreas que no se están pintando, porque el contraste viene y pinta todas estas áreas. ¿Ve? Acá, por ejemplo, miren acá, por ejemplo, esta cosa negra es necrosis. Entonces, miren, 50% por lo menos de necrosis pancreática. Acá, igual, más, inclusive, ¿no? Hay un 20% que quizás libre, un 70% es una pancreatitis grave. Acá, un pseudoquiste pancreático que está en formación, vean cómo la pared está engrosada, ¿no? Acá también, aquí ven otro pseudoquiste, es la vesícula, pero aquí hay un quiste, ¿no? En formación. Y el absceso, ¿no? El absceso, miren, pues la colección líquida, y aquí hay burbujas de aire dentro de la colección. Donde hay burbujas, quiere decir, ahí está burbuja, 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 aire en el parénquima pancreas, que no tendría por qué ver, eso es un criterio de absceso. Los mediadores inflamatorios, vean, proteína C reactiva, elastasa, estas cosas no usamos, sí, la proteína C reactiva la usamos, ¿no? Entonces, eso en relación al pronóstico. Ahora, se están desarrollando complicaciones, es lo que también a veces nosotros vemos, ¿no? En el paciente, los locales, nuevamente, repasando las complicaciones locales, las complicaciones sistémicas. Y, por último, es posible identificar una condición asociada, porque nosotros tenemos que ver si hay litiasis en la vía biliar para después sacar la vesícula, si hay abuso de alcohol, tratar el alcoholismo,
Si es una pancreatitis idiopática, pancreatitis a repetición, si hay medicamentos relacionados con la pancreatitis, si es posoperatoria, si hay dislipidemia, hipertrigliceridemia, si ha sido por RCP, ha sido por trauma, hipercalcemia, por páncreas diviso o por trasplante de órganos. Todo esto hay que nosotros investigarlo cuando no está muy claro el cuadro de pancreatitis. Y vamos al tratamiento, ¿no? No hay un tratamiento específico para la autodigestión, porque en realidad es una autodigestión pancreática. En la mayoría de los pacientes, 85 al 90%, la enfermedad se cura espontáneamente, la pancreatitis aguda leve, en 5 a 7 días eso va a revertir. Y el tratamiento quirúrgico es para las complicaciones tardías y modificar el curso de una pancreatitis grave. Antes de iniciar algún tipo de tratamiento, siempre hay que ver, ¿es una pancreatitis leve o es una pancreatitis grave? Eso está en nuestra mente las primeras 48 horas. Si la pancreatitis es grave o se sobreinfecta, es muy importante. Aquí, por ejemplo, ¿está infectado o no está infectado? Es uno de los, a veces llega el paciente 20,000 blancos, fiebre, taquicardia, datos de un proceso infeccioso, pero es un cuadro de 1 o 2 días. En 1 o 2 días no se va a sobreinfectar, por lo tanto, todas esas manifestaciones son probablemente del proceso inflamatorio y no necesita antibióticos inicialmente. A veces los médicos son de mano un poquito más suelta e inician antibióticos y a veces eso puede ser contraproducente porque puede haber lo que se llama una selección de cepas que puede agravar la pancreatitis. Si es grave, hay que ver las complicaciones locales, tardías. El objetivo del tratamiento es disminuir la secreción pancreática. Un páncreas en reposo, NPO, sonda nasogástrica en casos muy seleccionados, cuando hay mucha distensión, cuando hay mucho vómito, cuando hay mucho ilio. Reposición adecuada del volumen, importante, una hidratación adecuada. Siempre hay que tratar de mantener una volemia y tratar de mantener buen ritmo diurético, por eso hacemos una reposición adecuada de líquidos. Analgesia importante, el paciente está gritando, hay que ponerle analgésicos. Acá tenemos un montón de analgésicos, desde los AINES, el paracetamol, tenemos los opioides, etcétera, que podemos utilizar. Y los bloqueadores H2 o los IBPs que también podemos utilizar un poquito para disminuir la secreción. Y tratamiento de la patología. A las 48, 72 horas y en el transcurso más adelante vamos a poder pues decir si hay infección o no, si estamos desarrollando complicaciones sistémicas o no. Si la pancreatitis es grave y sabemos que hay necrosis, etcétera, asistencia nutricional es una de las cosas analgésicas. Profilaxis antibiótica muy cuestionada, a veces se da, a veces no. Algunos médicos prefieren, otros no. En general, hoy en día no existe una profilaxis antibiótica. La mayoría de los gastroenterólogos y la mayoría de los consensos dicen no se debe dar antibióticos, a no ser que exista una indicación adecuada, que sería un absceso pancreático. La reanimación y restauración del volumen, la monitorización respiratoria y tratamiento de patología biliar concomitante. La nutrición es importante. Siempre la nutrición enteral oral, hoy en día tratamiento enteral oral, o sea, a veces ponemos sonda nasogástrica, a veces una sonda nasoenteral, a veces vía oral directamente. Generalmente es bien tolerada, no presenta ningún efecto adverso y tiene costos bajos. Se prefiere definitivamente una nutrición oral enteral a una nutrición parenteral. La analgesia, como les había dicho, muchos analgésicos tenemos, desde los AINES, ¿no?, para controlar este dolor pancreático. Morfina también podemos utilizar. Profilaxis antibiótica, como les había explicado, hoy en día no existe profilaxis antibiótica, por lo tanto, hoy en día a veces, o sea, no es indicación inicial dar antibióticos en un paciente con pancreatitis aguda, solamente si hay datos certeros de que estemos con una sobreinfección de una necrosis o de una colección.
La infección bacteriana de la necrosis tiene un enorme impacto en la mortalidad, aumentando 4 a 15 veces la mortalidad. La infección generalizada es responsable del 80% de la mortalidad. ¿Cómo se infecta? Hay translocación de la flora intestinal a la necrosis. Sabemos que hay necrosis, mientras más necrosis, más posibilidades. Por vía biliar o hematógena, desde los catéteres también podemos infectar, o uso de antibióticos de amplio espectro que podrían barrer con la flora intestinal y favorecer los enterococos y los hongos, y estos producir una infección de las colecciones. Acá tenemos, por ejemplo, algunas bacterias y vemos que la Escherichia coli sigue siendo una de las primeras y con mayor porcentaje de participación en lo que es la necrosis infectada. Después existen otros como la Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas, estafilococos o enterococos que también pueden ser responsables de esa sobreinfección. Si queremos dar una buena cobertura de antibióticos y ya sabemos que hay una infección, una necrosis, ¿qué es lo que tenemos que hacer con antibiótico? ¿Cuál antibiótico? Ninguno de estos sirve, los únicos que sirven son los carbapenems. No sirven las cefalosporinas, no sirven las quinolonas, no sirven las penicilinas de espectro ampliado. Los únicos que tienen buena penetración en el páncreas son los carbapenems. Y acá tenemos, vean cómo el imipenem tiene en relación a la concentración inhibitoria, la única que podríamos utilizar en casos de sobreinfección pancreática. Algunos tratamientos que todavía están digamos, en investigación, inhibidores de las proteasas, de la secreción pancreática como el octreotide, son todavía en estudio. Cuando se ha infectado, entonces tenemos la sospecha, debemos plantear si hay alteraciones locales, una necrosis infectada, una colección infectada, hay un deterioro clínico, hay que hacer hemocultivos y aparición de gas en el retroperitoneo, tenemos que drenar esto. Y la manera de drenar puede ser de forma percutánea, puede ser en forma quirúrgica también, a través de los drenajes en forma laparoscópica. Generalmente, mientras menos invasivo, mejor el pronóstico de los pacientes. La cirugía es considerada, cuando hay cirugía hay que preservar el tejido sano, ¿no? Los planos no infectados y drenajes adecuados cuando se estima necesario los aseos y complicaciones como fístulas, hemorragias. Cuando hay una indicación de una cirugía precoz, un abdomen agudo con una hemorragia pancreática masiva, una infección precoz con necrosis, una perforación intestinal, una necrosis extensa de más del 50%, persistencia de complicaciones sistémicas 3 a 5 días, podría ser una indicación de una cirugía, ¿no? En las fases tardías, necrosis pancreática infectada, absceso pancreático o pseudoquiste pancreático. Entonces, esta es una visión un poquito rápida de lo que es una pancreatitis aguda y existen muchas cosas todavía y me gustaría escuchar algunas preguntas que quizás ustedes tienen o quizás que han estado viendo y para poder, digamos, aclarar un poquito más el tema que es largo, pero es muy importante. Hola. Perdón, otra vez. Mira que siempre los pacientes con cetoacidosis diabética sí tienen un dolor abdominal, ¿no? Pero no es un dolor abdominal tan importante. Lo primero que llama la atención siempre es eso, ¿no? Que no es un dolor tan importante. A veces los niveles de amilasa tampoco no son tan altos, pero se sabe que el paciente con cetoacidosis diabética tiene una alteración hemodinámica importante, ¿no? O sea, él hace como una isquemia pancreática, ¿no?
Y esta isquemia pancreática es lo que produce el proceso inflamatorio y estas enzimas elevadas que podría sí, a veces tenemos la necesidad de hacerle amilasa, lipasa, cuando estamos en el contexto de un paciente con cetoacidosis diabética, ¿no? Otra pregunta. ¿Aló? La pancreatitis medicamentosa existe, ¿no? En estos grupos de pacientes que consumen estos medicamentos sí se ha visto, pero no es muy frecuente. Hay la posibilidad de que hagan pancreatitis, sí, pero tampoco no es muy frecuente ver lo que es la pancreatitis medicamentosa, ¿no? Lo que sí les podría comentar que sí, en algunos casos, por ejemplo, las embarazadas y en el posparto, en el puerperio inmediato, sí se ha visto que aumenta la posibilidad de pancreatitis porque las personas en el posparto consumen mucha grasa y tienen microlitiasis que puede producir la pancreatitis, y no solamente eso, sino que el embarazo y por la cuestión hormonal se produce una parálisis de la vesícula biliar, y esta parálisis de la vesícula biliar pues favorece la formación de microcálculos que a veces con el consumo de alimentos grasos de las mamás, porque a veces las mamás dicen no tengo leche, quiero tener leche, y empiezan a consumir alimentos muy grasosos, por ejemplo un caldito de nariz de vaca o cositas así, artesanales que tienen mucha concentración de grasa, toman eso, la vesícula se contrae, salen los cálculos y producen la pancreatitis. Entonces es bastante frecuente ver embarazo con pancreatitis o posparto con pancreatitis aguda. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces cualquier duda, tienen mi teléfono, ahí sus representantes pueden llamarme, les vamos a pasar también las